Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema del Virreinato II, en el cual nos vamos a concentrar en el surgimiento de las instituciones que dominaron parte del periodo virreinal en Nueva España. En el video anterior pudimos observar cómo surgió políticamente Nueva España y las instituciones instituciones políticas que surgieron en este periodo de la historia de nuestro país. En este video, pues vamos a abordar las instituciones como pueblos de indios, República de Españoles y sobre todo el enfocado en la encomienda y los repartimientos. ¿Okay? Son, digamos, los 4 conceptos que vamos a manejar en este video y que también conformaron parte de Nueva España. Recordemos que el aprendizaje esperado es identificar la manera en que el virreinato de Nueva España se organizó en los ámbitos administrativo y económico. Ya lo vimos entonces en el video anterior, cómo surgieron las instituciones políticas, y entonces nos enfocaríamos en lo administrativo en este video. ¿De acuerdo? Pues bien, comencemos. Una vez instaurado el sistema virreinal, en 1535, con el primer virrey Antonio de Mendoza, ¿sí?, surgieron instituciones que permitieron el dominio de los españoles sobre los indígenas. La idea era mantener el antiguo sistema tributario indígena, donde los pueblos sometidos entregaban productos a sus gobernantes, los cuales ahora eran españoles. Es decir, lo que se buscó era mantener este sistema tributario que ya habían establecido los mexicas en lo que es en el centro de México, ¿sí?, donde ellos sometían a un pueblo y estos pueblos pues les entregaban tributos, ya sea en trabajo o en especie, y se los brindaban a los mexicas, ¿ok? Bueno, este sistema continuó, el sistema tributario continuó en Nueva España, pero ya no, los indígenas ya no le entregaban los tributos a los mexicas, sino que ahora se lo entregaban a los españoles. Esto permitió que de cierta manera algunos pueblos, o altepetl, como se denominaba en náhuatl, algunos pueblos de origen prehispánico continuaran durante la época colonial. También esto permitió, que grupos indígenas que apoyaron a los españoles en el proceso de conquista también tuvieran ciertos privilegios, como los tlaxcaltecas, que fueron de los únicos pueblos prehispánicos que siguieron manteniendo ciertos privilegios durante la época colonial, e incluso llegaron a tener una ciudad indígena, ¿no?, que era muy poco usual en esta época del periodo novohispano, como vamos a ver en un momento. Entonces, vamos a partir de esa premisa de que lo que se buscaba no era generar un nuevo modo económico de dominio hacia los indígenas, sino que se seguía manteniendo el mismo sistema de dominio que había prevalecido durante la época prehispánica. El único modo que se tenía que buscar ahora era instaurar instituciones que permitieran que este dominio sobre los indígenas continuaran, ¿ok? Y para ello fue necesario crear las encomiendas, que, como vimos parte del video anterior, fue un sistema que los españoles implantaron en Nueva España para someter a los indígenas, ¿ok? Las encomiendas fueron sobre todo creadas para los conquistadores y algunos hijos de los conquistadores, pero fueron nada más 2 generaciones quienes tuvieron en este sistema de las encomiendas. Ya posteriormente vendría otro que se llamarían los repartimientos, que, como les digo, lo vamos a ver en este video más adelante para que se entienda, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí la idea principal es que entendamos que lo que querían los españoles era mantener el dominio de los indígenas, ¿ok?, en cuanto a administración. Bien,
Para que se generara esta administración en Nueva España, ¿sí? Es decir, la recaudación de tributos, los españoles se establecieron en Nueva España en las llamadas repúblicas o pueblos de españoles. Es decir, que se empezó a generar con la creación de ciudades, bueno, más que ciudades, creación de villas y luego ciudades. Recuerden que villas es unas cuantas casitas, unos cuantos pobladores que con el paso del tiempo se van volviendo más complejas hasta alcanzar la categoría de ciudad, ¿ok? Entonces, en un principio los españoles que llegaban después de la conquista como colonos, es decir, a colonizar regiones de Nueva España, iban y se asentaban en villas o pueblos donde vivían solamente españoles, ¿ok? Entonces, la república o pueblos españoles recibían este nombre, las ciudades donde vivían españoles, los cuales, tras darse un desarrollo de años, se convertían en una urbe de importancia en la región por motivos económicos, políticos y administrativos. Es decir, que las grandes capitales que tenemos el día de hoy en nuestro país, que se consideran centros históricos, en un principio eran entonces los centros de repúblicas o pueblos españoles, ¿ok? La categoría de las ciudades las otorgaba el rey por medio de cédulas reales. Ya dijimos que era una cédula real. Una cédula real es un documento escrito por ya sea por el escribano del rey o el propio rey, el cual sellaba y firmaba, y ese documento era con el que de cierta manera se legalizaban las órdenes instrucciones que daba el rey, ¿ok? Se llaman las famosas cédulas reales. Entonces habían ciudades que alcanzaban la categoría de ciudad gracias a que el rey les otorgaba ese título, ¿sí? Esa cédula real. Generalmente tras ello se convertían en las capitales o cabeceras de las alcaldías y corregimientos, y eran los lugares donde residían estos funcionarios, así como los cabildos de la ciudad, ¿ok? Recordemos que los cabildos son los gobiernos locales, lo que sería el equivalente actual de los gobiernos municipales, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es una república o pueblo de españoles? Así sencillo como lo dice, es el lugar donde residían los españoles, lo que es el centro de las ciudades importantes. Y siempre va a tener esta traza urbana, estas ciudades novohispanas, ¿sí? Que es en un principio el establecimiento de una plaza central, ¿sí? Donde actualmente podemos ver kioscos, ¿verdad? En el centro. Esta plaza central está rodeada por un edificio de gobierno, que son los actuales palacios de gobierno o palacios municipales, algún construcción dedicada a la religión, ya sea catedral, parroquia o convento, ¿sí? Va a tener un edificio de comercio, los famosos portales, y las casas de los gobernantes. Así están distribuidas los centros de las ciudades, ¿sí? De los famosos centros históricos que en un momento fueron pueblos o repúblicas de españoles, ¿ok? Aquí estamos viendo una imagen de una real cédula elaborada por el rey Carlos I de España, donde se establece la categoría de ciudad para Puebla, ¿sí? Ya lo habíamos visto en el video anterior, para que se entienda que es una cédula real, un documento, elaborado por el rey. Igual lo podías realizar un escribano o el propio rey, y llevaba un sello real, así como la firma del rey, ¿sí? Con este documento se le otorga el escudo de armas a la ciudad de Puebla, ¿sí? Que era Puebla de Los Ángeles, y aquí estamos viendo, pues Los Ángeles, ¿ah? Pues bien, esos eran los pueblos o repúblicas de españoles, ¿ok? También recuerda que las ciudades mineras recibían el nombre de minerales o reales de minas. Eran también pueblos de españoles, pero donde todos los españoles que vivían en esa ciudad, o la mayoría por lo menos, se dedicaba a la minería. Y entonces esos pueblos, en vez de llamarse ciudades, les llamaban reales de minas. Estamos hablando que en Guanajuato, en Pachuca, en Zacatecas, eran reales de minas, ¿ok? Y en su mayoría en el centro vivían los españoles,
en los pueblos de españoles o república de españoles, ¿ok? Estas eran gobernadas por los llamados alcaldes de minas, los famosos alcaldes de minas dentro de los reales de minas. Y por obviedad, estas ciudades se dedicaban a la minería como principal actividad económica. Obviamente también la minería en Nueva España incentivó el desarrollo de otras actividades económicas como la ganadería y la agricultura, las cuales, digamos, estos tres, minería, ganadería y agricultura, eran, digamos, el sistema económico de Nueva España. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, ¿ok? Entonces, para que se entienda, República de Españoles eran donde vivían únicamente españoles, son actualmente los centros de las ciudades, y cuando estas ciudades importantes se dedicaban a la minería, recibían el nombre de reales de minas, ¿ok? Vamos bien. Aquí estamos viendo un ejemplo de un mapa de Real de Minas de Pachuca, ¿sí? Entonces vean cómo era esa traza urbana. Siempre los españoles siempre construyeron o realizaron la traza urbana de manera recta, aunque a veces por las mismas condiciones geográficas, por ejemplo en Guanajuato, pues se tenían que construir ciudades, digamos, con una traza urbana un poco desorganizada, ¿no? Pero es por el propio medio, no porque realmente quisieran construirla de manera desordenada, sino porque el mismo medio te lo permitía construirlo así. Pero generalmente cuando estábamos hablando de una ciudad, digamos, con un nivel estable o recto, pues siempre también esa era la idea de construir ciudades con un centro recto, ¿no? Calles o avenidas rectas. En el siglo XVIII, las ciudades vivieron un progreso notable, como por ejemplo la Ciudad de México, que se caracterizaban por construcciones lujosas para los más ricos, y en la periferia vecindades donde la gente vivía toda apretada, ¿verdad? Amontonada. Pero eso ya fue hacia el siglo XVIII. Entonces, la estructura urbana de una ciudad novohispana, desde el siglo XVI en adelante, casi siempre fue la misma. Es decir, una plaza mayor como centro, como les digo, en el que la mayoría siempre hay un kiosco, un edificio de gobierno, que son los palacios municipales, casas de los gobernantes, una iglesia o catedral y un edificio de portales, ¿no? O sea, un edificio de comercio alrededor de dicha plaza. Entonces, ¿en dónde han visto ustedes esta distribución de construcciones? Seguramente en el centro de donde ustedes viven, en el centro del municipio donde ustedes viven, tiene esta traza urbana. Y si fue así, es que esa región, durante la época novohispana, fue seguramente un lugar donde fue república de españoles durante la época colonial, ¿ok? Al menos la parte central, ¿ok? Entonces vean, aquí está un ejemplo de la traza urbana de la Ciudad de México, que es, digamos, el modelo que se repite en muchas otras ciudades importantes de la República Mexicana y que, por supuesto, fueron las ciudades importantes de la Nueva España, ¿ok? A diferencia de los españoles, los indígenas vivían en poblaciones denominadas como pueblos de indios, o sea que en un principio, españoles e indígenas no vivían juntos, cada uno tenía su propio lugar donde residían. Ya dijimos, españoles en los centros de las ciudades y los pueblos de indios eran las poblaciones rurales, ¿sí? Que estaban prácticamente asentados alrededor o lejos de las poblaciones de españoles, ¿ok? Eso también, digamos, distinción de poner a los indígenas en pueblos de indios también permitió de cierta manera que algunas costumbres de la época prehispánica siguieran sobreviviendo. Las únicas que querían eliminar los españoles, eso sí, eran las prácticas que tuvieran que ver con la religión prehispánica, la religión politeísta, ¿ok? Pero de ahí en fuera hubieron algunas tradiciones que se siguieron conservando en estos pueblos de indios, ¿ok? Algunas veces dentro de estos pueblos de indios habían o existieron cabildos indígenas, es decir, los descendientes de los antiguos gobernantes prehispánicos seguían gobernando en esos pueblos indígenas, pero a su vez ellos tenían que rendirle cuentas pues a los gobernantes de lo que es alguna jurisdicción, ya sea corregimiento, ya sea provincia, ¿ok? Recuerden que
Nueva España políticamente en cuanto a división era un desastre, habían provincias, habían corregimientos, habían gobernaciones, etcétera, ¿ok? Bueno, aquí el asunto es que españoles e indígenas no vivían juntos y los indígenas vivían en lugares especiales denominados entonces pueblos de indios, ¿ok? Los pueblos de indios originalmente surgieron en la época prehispánica y recibían el nombre de Altepetl, ¿sí? Es una partícula náhuatl que quiere decir agua y cerro, ¿sí? Entonces es digamos las dos necesidades básicas que necesitaban los prehispánicos para asentar un pueblo, era agua y cerro, o sea, el Altepetl, ¿ok? Entonces por eso es que muchas ciudades o muchos pueblos prehispánicos siguieron existiendo durante la época prehispánica, ¿ok? Hubo de cierta manera una permanencia de las poblaciones en el mismo lugar de origen, ¿ok? Por ejemplo, es por ello que podemos decir que en el centro de México, por ejemplo, las poblaciones nahuas, que son mayoría, en muchas regiones del centro de México, siguen viviendo todavía ahí, y es gracias a que, pues, ellos vivían aún en esos pueblos donde vivían sus antepasados, ¿no? O por ejemplo, si hablamos del valle de, un ejemplo en el Estado de México, valle de Ixtlahuaca, las poblaciones indígenas mazahuas que viven en lo que hoy es Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, etcétera, pues durante la época prehispánica vivían ahí y durante la época colonial siguieron viviendo ahí como pueblos de indios, ¿ok? ¿Ya quedó claro entonces esta situación? Del por qué de cierta manera siguen existiendo en la actualidad la permanencia de estos pueblos indígenas, pues viene desde esta distinción que hubo en la época colonial, ¿ok? Entonces, la palabra de Altepetl pasó al español como señorío, y fue así que con la llegada de los españoles se convirtieron después en los pueblos de indios, ¿ok? Estos son los símbolos de Altepetl, Atl, agua, y Tepetl, ¿sí? O sea, que eso significa pueblo o población, ¿ok? Y aquí estamos viendo por los tres Altepetl que fueron los más importantes en la época prehispánica, que fue Texcoco, Mexicotenochtitlan y Tacuba, ¿verdad? Digamos que dan el nombre de los municipios actuales o alcaldías o barrios, ¿no? Y son, digamos, los pueblos que actualmente si ustedes revisan en su municipio y revisan la historia local de su municipio, se darán cuenta que probablemente fue en la época colonial una población de españoles o fue una población de indígenas, ¿no? Entonces, esa es una tarea que les toca a ustedes, el rescatar la propia historia regional del lugar donde ustedes viven. Bueno, esas, digamos, son las diferencias que existen entre pueblos de indios y pueblos de españoles. Pero, digamos, vámonos al tema de cómo fue el sistema de dominio que establecieron los españoles sobre los indígenas. Bueno, vamos a concluir con el tema de los pueblos de indios. En un principio, los señoríos fueron controlados por los españoles a través de las encomiendas dadas a los conquistadores, ¿ok? Entonces, este sistema de dominio que les comento a ustedes que habían implantado los españoles aquí en Nueva España, fue el sistema de encomienda, pero este sistema de encomienda solamente se los dieron a los conquistadores y a los hijos de estos, ¿ok? Ya los siguientes colonos que llegaron después de la conquista recibieron otro sistema de dominio para dominar a los indígenas, que fue el repartimiento. Acuérdense que estamos viendo 4 conceptos: pueblo de indios, pueblos de españoles, que ya lo vimos, ¿ok? Y ahorita nos vamos a concentrar en los otros dos: encomienda y repartimientos, ¿ok? Vamos a comenzar con el primero, encomiendas. A finales del siglo XVI se convirtieron en pueblos de indios sujetos a repartimientos por los que sus habitantes trabajaban para los españoles a cambio de un salario. Bueno, eso es en repartimientos. Ok, aquí la idea fundamental es que encomienda, ¿sí? ¿Qué es una encomienda? A ver, vamos a ver. Aquí vamos a ver adelante qué es una encomienda. ¿Qué era una encomienda? Durante la época prehispánica, los indígenas vivían bajo el dominio de una clase gobernante a la que le pagaban tributo, ¿sí? Ya sea un tlatoani o un señor, ¿ok?
Sí, ese era el sistema tributario que existía en la época prehispánica. En la época colonial, este sistema no se transformó del todo, porque después de la conquista los indígenas seguían pagando tributo, pero ahora a los españoles. Como dijimos, la encomienda entonces fue un sistema en que los españoles, ¿sí? A los españoles se les otorgaba un número de indígenas, ¿ok? Vamos a suponer un ejemplo, 12, son dos ejemplos ficticios, ¿no? Habían, el principal conquistador fue Hernán Cortés, y él, ofreció, encomiendas a otros dos conquistadores, a Juan y a Javier, ¿no? Un ejemplo. Al conquistador Juan le otorgaron en encomienda 50 indígenas, ¿no? O 50 indígenas de la población de tal. ¿Sí me explico? Y al conquistador Javier le tocaron 100 indígenas de la población tal, ¿sí? ¿Vamos bien? Ahora bien, el ser encomendero, es decir, el que iba a recibir tributo de esos indígenas, ¿sí? Juan iba a recibir de 50 y Javier de 100, ¿ok? Bueno, lo que tenía que hacer Juan con los 50 indígenas era evangelizarlos, convertirlos al catolicismo. Esa era la misión o encomienda que tenía, ¿sí? De ahí el nombre de encomienda. Pero para hacer esto, Juan tenía que establecerse cerca o en el pueblo donde estaban asentados estos 50 indígenas, ¿ok? Entonces llega Juan, se establece en ese pueblo donde vivían estos 50 indígenas y lleva a frailes para que ellos los conviertan al catolicismo. Y Juan entonces va a recibir de estos indígenas tributo, ya sea en trabajo o ya sea en especie, es decir, productos, ¿ok? Y todo lo que junte Juan de esos 50 indígenas, ¿ok? La quinta parte se lo va a enviar al rey, lo que se llama el quinto real, ¿de acuerdo? Ese es el sistema de encomiendas, ¿ok? Los españoles entonces llegaban, les otorgaban un grupo de indígenas. Estos españoles tenían la misión de convertirlos al catolicismo y a cambio los conquistadores recibían, o encomenderos, recibían tributo por parte de los indígenas. Algunos, por ejemplo, los usaban a los indígenas para trabajar, para ponerlos a trabajar en minas, por ejemplo, ¿sí? Entonces a mí me tocó esta parcialidad, ¿no? Y donde viven estos indígenas, pero en ese lugar, hay un yacimiento de plata. Pues voy a aprovechar a estos indígenas para que puedan trabajarme a mí y poder yo aprovechar esa mina, por ejemplo, ¿no? O voy a construir una hacienda y voy a poner a trabajar a esos indígenas para mí, como pago de tributo, ¿sí? ¿Sí se entiende entonces que es una encomienda? Ese era el sistema que los españoles implementaron en la época colonial para continuar con este sistema de dominación hacia los indígenas, ¿ok? Los únicos que se salvaron un poco de ese sistema fueron los tlaxcaltecas, que ya dijimos, ¿verdad? Los tlaxcaltecas fueron los únicos que sí tuvieron la categoría de vivir en una ciudad de indios que fue Tlaxcala, ¿ok? A la cual también, por esta cédula que estamos viendo aquí, se le otorgó un escudo de armas y se le dio esa categoría de ciudad, ¿ok? Pues bien, una encomienda puede definirse entonces a grandes rasgos como el sistema en el que un conquistador recibía un número de indígenas para evangelizarlos, educarlos y pacificarlos a cambio de recibir tributos en trabajo y especie, productos agrícolas, vestido y sobre todo oro y plata, que era lo que les interesaba a los españoles, ¿ok? Entonces Javier hacía lo mismo con sus 100 indígenas que les daban, ¿sí? Él tenía que evangelizarlos y esos 100 indígenas le tenían que brindar tributo a Javier, ¿sí me explico? ¿Sí se entiende este ejemplo? Quizás un poco esquemático, pero que espero haya sido didáctico para que se entienda, ¿ok? Entonces, Javier y Juan eran conquistadores, ¿ok? A lo mejor Juan le pudo heredar su poder de encomendero a su hijo, pero a lo mejor a Javier, Javier ya no pudo hacer eso, ¿me explico? A lo mejor Javier murió, ¿sí? Y esos indígenas que habían quedado ahí
ya no iban a formar parte de una encomienda, sino de otro sistema llamado repartimiento, que es el que vamos a ver a continuación. Es decir, el sistema de encomienda desaparece tempranamente en Nueva España, ¿ok? Desaparece porque después se transforma este sistema de dominio en los famosos repartimientos que vamos a ver a continuación, ¿ok? Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo un encomendero recibía tributos, ¿verdad? Ese es un códice, ese es el códice Osuna, donde podemos ver ejemplos de cómo los indígenas pues le brindaban tributos, pero ahora a los españoles, ¿ok? Podían incluir monedas o podían incluir otros productos como mantas, ¿no? Muy bien. Un encomendero, como se le llamaba a los españoles que recibían las encomiendas, además de recibir indígenas, podía también quedarse con tierras a través de las llamadas mercedes reales de tierras, es decir, órdenes dadas por el rey a través de documentos llamados cédulas, como el que vimos aquí, como estas cédulas, ¿ok? En el que se hacían el reparto de territorios a los conquistadores, ¿ok? Hubieron pocos conquistadores que recibieron tierras, ¿ok? Tal cual, porque las tierras al final de cuentas les pertenecían a los indígenas, ¿ok? Y los indígenas hicieron todo lo posible por defender la posesión de su tierra de manera comunal, porque acuérdense que la tierra no era propiedad privada del todo, sino que era una tierra que le pertenecía al altépetl, al pueblo, ¿ok? Habían ciertos momentos en que los conquistadores o encomenderos llegaban a lo que es a los pueblos de indios y a veces despojaban de sus tierras a los propios indígenas para crear pues sus propios parcelas, ¿ok? Y a veces el rey de cierta manera pues validaba esta tenencia de la tierra a través de mercedes reales de tierra, ¿ok? Pero realmente a veces también estas mercedes reales se les daban a los propios indígenas para seguir manteniendo el control de sus propias tierras, que desde la época prehispánica les pertenecían a ellos, ¿ok? Este es el sistema que se estableció en el siglo XVI, la encomienda. ¿Cuál sería entonces el repartimiento? ¿Ok? El repartimiento entonces va a ser lo siguiente. ¿Qué era un repartimiento? Con el avance de la colonización española en tierras americanas, la dinámica de repartición de indígenas a españoles cambió, ¿ok? Ya no habían conquistadores y existían pocos descendientes de los conquistadores. Entonces, quienes llegaban a Nueva España ahora eran colonos, es decir, personas que llegaban a establecerse a Nueva España, ¿ok? Y entonces cuando llegaba alguien de España y se establecía en Nueva España y tenía la oportunidad de recibir un repartimiento, entonces recibía nuevamente un nuevo número de indígenas, pero ahora lo que tenía que hacer este español era otorgarles un salario a los indígenas. Esa es la diferencia entre una encomienda y un repartimiento, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que la encomienda y el repartimiento son instituciones diferentes, tanto en tiempo y en forma, ¿sí? Un repartimiento consistía entonces en el reparto de indígenas, de ahí el nombre, que realizaba el gobierno virreinal a colonos españoles para beneficiarse del trabajo de los indígenas a cambio de otorgarles un salario, ¿ok? Así, los indígenas seguían pagando tributo, pero ya no a sus encomenderos. Ahora se le pagaba a los cabildos, o sea, a los gobiernos locales de españoles. Y este trabajo era rotativo, es decir, a veces un indígena le trabajaba cierto periodo de tiempo a los españoles y después era sustituido por otro y después era sustituido por otro y entonces otra vez regresábamos con el primero y así se iban rotando el trabajo, ¿ok? Es totalmente diferente al sistema de encomienda, que ahí sí de plano existía un sistema de explotación prácticamente, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo ejemplos de cómo pues los indígenas trabajaban para los españoles. Ese fue, digamos, el sistema de dominio que se estableció en Nueva España. Primero la encomienda y luego el repartimiento. Entonces aquí estamos viendo a un español y cómo le están trabajando pues los indígenas a este español como parte del tributo, ¿ok?
o como parte de las obligaciones que tenían los indígenas con los españoles, ¿ok? El de regalarles o brindarles trabajo, ¿ok? En el sistema de repartimiento se cumplían 3 condiciones. La primera, la dominación y control sobre los indígenas, ¿ok? Ese es el primero. El segundo, el pago obligatorio por su trabajo fijado por una tarifa y un sistema de rotación. Vuelvo a insistir, al indígena no se le explotaba siempre, sino que se buscaba que él mismo rotara sus tiempos de trabajo, ¿ok? Y entonces un indígena podía trabajar por una semana y a los españoles, una semana a los españoles para ser sustituido por otro, y a la semana era sustituido por otro, ¿sí? Entonces ese es el sistema de repartimientos, de rotación. Entonces son los tres condiciones. Es el que se tenía que establecer el dominio sobre los indígenas, se tenía que dar un pago y se tenía que establecer rotación, ¿ok? Entonces, ese fue el sistema que sustituyó al de la encomienda, y el sistema de repartimiento fue el que duró durante todo el periodo virreinal. Entonces, si tú nacías indígena o nacías dentro de un pueblo de indios, tu misión o tu obligación era en algún momento formar parte de los repartimientos y brindarle o darle trabajo como tributo al español o a los españoles que estuvieran dentro de de algún lugar o de alguna población, ¿ok? Ese era, digamos, el sistema de repartimiento totalmente diferente al de la encomienda. Entonces, la repartición de la tierra a los colonos, es decir, a españoles que llegaron después de la conquista a colonizar gran parte de Nueva España, se realizaba también a través de las mercedes de tierras, las cuales consistían en el otorgamiento que daba el rey a través de cédulas reales de territorios a los nuevos habitantes, ¿ok? Habían tierras que sí estaban despobladas, sobre todo las del norte de Nueva España. Ahí sí el rey otorgaba mercedes de tierras más directo, y por eso es que se crearon latifundios en el norte de Nueva España. Latifundios son grandes extensiones de tierra, y es por ello que también en el norte se establecieron sobre todo haciendas ganaderas, ¿ok? Donde pudieran pastar el ganado. La mayoría de los españoles fundaban ciudades, las cuales se denominaban pueblos españoles, como ya dijimos, y en el norte los españoles pues crearon los latifundios, enormes extensiones de tierra que regularmente se usaba para la cría de ganado. Entonces, ese es un ejemplo de un pueblo de españoles, sí, otra vez, vamos a verlo aquí. Pueblo de españoles con el centro, la ciudad de Cholula, que en aquella época, en la época prehispánica fue muy importante en cuanto a religión a nivel Mesoamérica, y que se refundó nuevamente como un pueblo de españoles. Entonces, vean cómo la traza urbana era recta, ¿no? Lo que se buscaba. Entonces, aquí estamos viendo una tabla donde podemos nosotros analizar las diferencias entre las encomiendas y los repartimientos. Ya con vamos a concluir el tema. Entonces, las encomiendas se repartían indígenas a los conquistadores para evangelizarlos a cambios de tributos, ¿ok? Entonces, la encomienda fue solamente para los conquistadores y algunos hijos de estos. Los repartimientos, por su parte, se repartían indígenas a colonos españoles que llegaron después de la conquista, y los indígenas trabajaban por temporadas, ¿ok? En el sistema de encomienda, los indígenas no recibían salario. En el sistema de repartimiento, los indígenas sí recibían salarios. En las encomiendas, la duración de este sistema solamente duró entre los conquistadores y algunos de sus hijos hasta finales del siglo XVI. Ahí se extingue la encomienda, y durante el siglo XVII en adelante, a finales del XVI, XVII y todo el XVIII, siguió el sistema de repartimientos durante el virreinato, ¿ok? En las encomiendas los tributos llegaban al rey a través de los conquistadores, que eran quienes administraban, y muchas veces a veces se clavaban parte de los tributos, ¿ok? Acuérdense que de todos los tributos, la quinta parte se le tenía que dar al rey, por ley, ¿sí? El famoso quinto real. En el lado de los repartimientos, los tributos llegaban al rey a través de lo recaudado por los cabildos, o sea, los gobiernos locales, ¿ok? De cada pueblo o que tenía su jurisdicción.
¿Sí vamos bien? Entonces, esa es la diferencia entre encomiendas y repartimientos. Y hasta aquí el video, ¿sí? Entonces, administrativamente, la Nueva España estuvo, o el territorio novohispano, estuvo conformado por ciudades importantes donde vivían los españoles y ahí se llamaban repúblicas o pueblos de españoles, ¿ok? Españoles e indígenas no vivían juntos, los indígenas vivían en los pueblos de indios. Los únicos indígenas que tuvieron privilegios fueron los que ayudaron a los españoles en la conquista, como los tlaxcaltecas. Por eso fue la única ciudad de indios que existió en la Nueva España. Y para finalizar, el sistema de dominación que establecieron los españoles sobre los indígenas fueron dos: las encomiendas y repartimientos. Encomiendas dadas nada más a los conquistadores y en donde ellos abusaron de muchos indígenas en cuanto a fuerza de trabajo, ¿sí? Y que posteriormente se transformó en repartimientos, en los cuales se les otorgaba un número de indígenas a los colonos españoles para que pudieran ellos trabajar, los indígenas trabajar para los españoles, pero a cambio de un salario, ¿ok? Entonces, por mi parte es todo. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho.